Hoy vamos a volver al libro de Apocalipsis y vamos a meternos en este libro tan hermoso que es el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Como este es un tema tan importante, lo vamos a tratar de compartir en 10 videos. O sea, 10 estudios solamente para poder hablar de estos 6 versículos que nos trae este libro de Apocalipsis capítulo 14. 10 videos el cual lo vamos a hablar sobre los siguientes temas. Primer video, la verdad presente. Segundo, el Evangelio eterno. Tercero, temed a Dios. Cuarto, dadle gloria. Quinto, la hora de su juicio ha llegado. Sexto, adorar al Creador. Séptimo, el vino de Babilonia. Octavo, la caída de Babilonia. Noveno, la bestia. Y último video, la imagen y la marca de la bestia. Vamos a ir paso a paso, por partes, para así poder saborear perfectamente este lindo mensaje que nos trae estos 3 ángeles. Hoy nuestro tema principal es el mensaje de los 3 ángeles y el concepto de la verdad presente. ¿Qué cosa es la verdad presente? Eso es lo que vamos a estudiar en este primer video. Eso es lo que queremos hoy entender. Por eso nos vamos al texto bíblico para comprender y entender qué es lo que nos quiere decir nuestras Sagradas Escrituras. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 12. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos de los ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En estos 6 versículos, nosotros encontramos un resumen de toda la Biblia. Hablaremos sobre un mensaje urgente, un mensaje que Dios tiene para el tiempo del fin. Y durante estos 10 temas, hablaremos sobre este mensaje de los 3 ángeles. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis capítulo 14. ¿Y por qué necesitamos leer y comprender y entender este tema? Porque el mensaje de los 3 ángeles es el último mensaje de amonestación de Dios da para todo este mundo antes de su venida. Así que vamos a sumergirnos, vamos a estudiarlo. Después de leer estos 6 versículos hasta el versículo 12, vamos a hacernos varias preguntas. Porque en estos 6 textos es como si estuviese comprimido casi toda la Biblia. 6 versículos son suficientes como para poder profundizarnos, sumergirnos en todas las escrituras. Porque hay varias preguntas aquí. Primera pregunta: ¿quiénes son estos ángeles? ¿Cuándo van a aparecer estos ángeles? ¿Ya aparecieron o aún no? ¿Y cómo se transmite este mensaje? Segunda pregunta: ¿qué es el Evangelio eterno? ¿Por qué dice que el primer ángel hablaba en gran voz el Evangelio eterno? ¿Cuál es el Evangelio eterno? ¿En qué consiste? Tercera pregunta:
¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué significa dar gloria a Dios? ¿Qué significa adorar al que hizo el cielo, la tierra y el mar? ¿Qué significa que cayó la gran Babilonia? ¿Cómo puede caer Babilonia si Babilonia ya fue destruida ya? Y fue invadida por los medos y los persas en el año 539. Y Babilonia como imperio ahora no queda absolutamente nada. Por eso en Apocalipsis aparece como que cae Babilonia. Pero ¿de qué Babilonia está hablando? Entonces, ¿qué significa que esta Babilonia tiene vino y que hace beber con el furor de su fornicación? ¿Qué significa la bestia? Porque el otro ángel dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen. ¿Qué significa la marca de la bestia? ¿Por qué en la frente y por qué en la mano? Y en la parte final dice, ¿qué significa la ira de Dios? ¿Y quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Queridos hermanos, si ustedes se dan cuenta, yo aquí hice muchas preguntas en solo 6 textos que acabamos de leer. Pero ahora vamos a centrarnos en estos versículos de Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 12. Y vamos a descubrir que es el mensaje urgente para nuestro tiempo el día de hoy. ¿Por qué razón? Y ahí viene el concepto de la verdad presente. La verdad para el tiempo del fin. Este mensaje tiene que ser predicado antes del regreso de Jesús. Y aquí vamos a responder en esta primera clase las primeras preguntas. ¿Quiénes son estos ángeles? Aquí en Apocalipsis 14 aparecen 3 ángeles. Y los 3 ángeles aparecen con un mensaje, como si estuviesen partidos. El segundo corrobora al primero. El tercero corrobora al segundo. Y cuando leemos al final, es un solo mensaje, pero dado por 3 ángeles. Entonces, ¿quiénes son estos ángeles? Quizás estemos esperando en el cielo que aparezca un ángel a gran voz diciendo temed a Dios y dadle gloria. Pero sabemos que no es así. Pero, ¿saben cuál es lo más importante? Leamos lo que dice el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo. ¿A quién lo va a predicar? A los moradores de la tierra, dice el versículo, a toda nación, tribu y lengua. Ahora, presten atención. La misión de predicar a todo el mundo, Dios no se lo entregó a los ángeles. La misión de predicar a todo el mundo, Dios se lo entregó a sus discípulos, así como dice el libro de Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí dice en el versículo 15 de Marcos que el evangelio era predicado por los apóstoles a toda criatura en la tierra. Y si volvemos a Apocalipsis capítulo 6, capítulo 14, versículo 6, también vemos que el evangelio es predicado a todos los habitantes de la tierra. Pregunta: ¿la misión de predicar el evangelio fue dado para los ángeles o para los seres humanos? Y la respuesta es para los seres humanos. ¿Quiénes entonces son específicamente? Y la respuesta es para los seguidores de Jesús. Porque Jesús encomendó a los discípulos la tarea de predicar el evangelio a toda criatura. Y luego esa misión pasó para toda la iglesia más adelante. Entonces, ángel en la Biblia y específicamente en el libro de Apocalipsis, lo vamos a entender en el contexto que por qué aparece la palabra ángel. ¿Por qué razón? Porque Apocalipsis es un libro profético y la profecía siempre se esconde detrás de símbolos. Hay que ver si en Apocalipsis el ángel que aparece es un ángel literal o es un ángel simbólico. Y Apocalipsis capítulo 14, nosotros podemos llegar a la conclusión que no se trata de un ángel literal volando por el cielo. ¿Por qué razón?
porque Él tiene un mensaje para predicar a toda la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo. Y esa palabra, nación, tribu, lengua y pueblo, es la misión que los seguidores de Jesús tienen que cumplir. Entonces, los ángeles acompañan a los discípulos. El Espíritu Santo los guía en la misión. Pero ¿quién realiza esta misión? ¿Quiénes son? Los seres humanos. Entonces vamos a llegar a la conclusión primero. Ángel, aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 14, representa no a un ángel literal, sino a los seguidores de Jesús que en el tiempo del fin son representados como ángeles y que van a dar un mensaje urgente para todo el mundo. Ahora, ustedes saben que en la Biblia la palabra ángel es ángelos, que significa mensajero. Ángelos está en el término griego, solo que la palabra ángelos no solamente es dado para los ángeles que están en el servicio de Dios. Ángelos también es una palabra que asigna a seres humanos. Vamos a la Biblia, aquí en este versículo, en el contexto hablando de Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, versículo 10, dice la palabra de Dios. Porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Para nosotros aparece en la traducción la palabra mi mensajero, pero cuando nosotros vamos al idioma original, el griego, aquí el texto bíblico original no dice mensajero, aquí dice, he aquí yo mando a mi ángelos. O sea, usa la palabra ángel. ¿Para quién? Para Juan el Bautista, obviamente. Y Juan el Bautista no era un ángel, era un ser humano. Solo que ángel significa mensajero, que puede representar un ángel enviado del cielo o un ser humano que proclama la verdad. ¿Por qué es representado Juan el Bautista como un ángel? Porque él tenía un mensaje urgente para preparar a la gente para la primera venida de Jesús. También en el Nuevo Testamento encontramos otras apariciones de este término ángelos, como por ejemplo en Filipenses capítulo 2, versículo 25 dice la palabra: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministro de mis necesidades. El término ahí colaborador aparece en el término griego como ángelos. O sea, ¿quién es el ángel en la Biblia? Puede ser de manera literal aquel que sirve en la presencia de Dios, que anuncia un mensaje y colabora para dar un mensaje de parte de Dios. Entonces, en primer lugar, aquellos ángeles que aparecen en Apocalipsis 14 es un grupo de personas que proclaman el mensaje en el tiempo del fin. Algunas características de Apocalipsis 14. Dicen que ellos vuelan en medio del cielo. ¿Esto qué significa? Estos ángeles no suben de la tierra, estos ángeles vuelan en el cielo. Cuando dicen que vuelan en el cielo, la palabra volar significa transmitir a gran velocidad un mensaje. Pero este es un mensaje que no viene de la tierra, este es un mensaje que viene del cielo. Entonces, un grupo de seguidores de Jesús, el remanente en el tiempo del fin, ellos proclaman un mensaje urgente que viene del cielo. Y este mensaje urgente es antes de la venida de Jesús, antes de su segunda venida. Y hay tres palabras importantes en el texto que hemos leído. Ellos hablan en alta voz. En griego es megafón, que significa alta voz. De ahí viene la palabra megáfono. Entonces, este mensaje dice que hablan en alta voz. Vamos a repasar entonces lo que hemos estudiado hasta ahora. Ángel entonces significa mensajero del Señor, que son seguidores de Jesús en el tiempo del fin, que van a predicar un mensaje en alta voz. O sea, van a predicar sin miedo, sin titubear,
Es un mensaje claro, un mensaje urgente, es un mensaje que no hay de qué esconder, es un mensaje que hay que publicar. Y vamos a descubrir durante estos videos que vamos a estudiar en esta serie que se viene, que ni todos aquellos que dicen ser mensajeros de Dios tienen un mensaje distinto. Casi todos tienen un mensaje parecido. Pero hay un grupo que tiene un mensaje diferente, un mensaje impopular, un mensaje que no es común escuchar. Entonces, este grupo, este remanente tiene un mensaje para decir en alta voz, y es un mensaje impopular. Ahora, cuando dice que estos ángeles volaban, esto significa volar, significa apresurar, enviar a gran velocidad para anunciar el mensaje. Así como lo dice el libro de Ezequiel capítulo 1 versículo 14. Los ángeles iban y venían rápidamente como si fueran relámpagos. ¿Y saben una cosa, hermanos, que me interesa de este mensaje? Es que el mensaje final a este mundo hoy es dado a gran velocidad. Si ustedes se dan cuenta, y si volvemos unas décadas atrás, no teníamos los medios que hoy se tiene para poder predicar el Evangelio. Y aunque parece que los medios de comunicación son apenas una invención humana, los medios de comunicación están dentro del plan de Dios. ¿Para qué? Para que, sabiéndolos usar correctamente, se puede enviar un mensaje a gran velocidad a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales o el internet. Nosotros podemos llevar el mensaje desde aquí a todo el mundo, pero así en un instante. ¿Por qué? Porque este mensaje tiene que ser urgente. El pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene que levantar la voz con un mensaje no popular, con un mensaje diferente. Y este mensaje tiene que volar. ¿Y por qué tiene que volar? Porque ahí dice que este mensaje tiene que llegar a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo. Y este mensaje es por eso que está llegando hasta donde tú estás, porque somos conscientes que estamos viviendo en el tiempo del fin. Apenas estamos comenzando y aquí hay muchas dudas que queremos responder sobre este mensaje de los tres ángeles. Ahora, ¿por qué razón el mensaje tiene que llegar a todo el mundo? ¿Qué es lo que dice el libro de Mateo capítulo 24 versículo 14? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. Y entonces, después, ¿qué vendrá? Vendrá el fin. ¿Cuál es la última señal para la venida de Jesús? Hay algunos que están preocupados porque dicen que la señal tiene que ver con los terremotos, inundaciones, etcétera y etcétera. Todo eso, queridos hermanos, forma parte del paquete de señales. Porque Mateo 24 habla de muchas señales. Habla de hambre, de pestes, de pandemias, de enfermedades, etc. La gente cuando mira eso dice, ahí Jesús viene, es el fin del mundo. La última señal para la venida de Jesús va más allá de todos estos desastres. La última señal es la predicación del Evangelio a todo el mundo. Por eso es que nuestra voz no puede ser silenciada. El Evangelio se tiene que predicar de día y de noche. Tiene que proclamarse a gran velocidad. ¿Y por qué razón? Porque las señales serán predicadas a todo el mundo. Apocalipsis 14 dice que es llevado el Evangelio a toda criatura. El mensaje tiene que llegar hasta el último rincón y entonces, después de eso, vendrá el fin. Un ejemplo. La misión de predicar el Evangelio no fue dado a los ángeles. Y sí fue dado, pero a nosotros. Porque en Primera de Pedro se habla que los ángeles anhelan y desean hacer ese trabajo. Pero no les fue dado a ellos. Porque los ángeles, si fueran los ángeles quien llevaran el mensaje, lo harían enseguida. Y un ejemplo práctico es cuando un ángel se le aparece a Cornelio. Si lo leen ustedes ahí en el libro de Hechos,
Y el ángel, y el ángel se le presenta a Cornelio y no le predica el evangelio porque no era la misión de él. Pero le dice, anda a buscar a Pedro porque él tiene algo que decirte. Vemos que los ángeles acompañan en la misión a los discípulos. Y es hermoso cuando alguien se levanta para predicar el evangelio, porque tienen el respaldo divino. Los ángeles quisieran hacer esta misión, pero le fue dado a los seguidores de Jesús, no a los ángeles. Entonces, aquí encontramos en este mensaje que es urgente, y solo que es un mensaje diferente. ¿Cómo aparecen los mensajes? Aparecen en un orden, aparecen de manera secuencial, de manera acumulativa. Ahora presten atención lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El primer ángel, ¿qué cosa predica? El evangelio eterno. Miren la secuencia. El primer ángel aparece predicando el evangelio eterno. El segundo ángel recién anuncia la caída de Babilonia. Yo no puedo hablar a las personas de frente, cayó Babilonia y Babilonia es esto y hace el otro. No, primero tengo que hablar del Evangelio eterno y después tengo que hablar de la caída de Babilonia. ¿Y cuál es el mensaje del tercer ángel? Si tú no haces caso a la voz del primer ángel e ignoras el mensaje del segundo ángel, la consecuencia, ¿cuál sería? El fuego eterno. Hay personas que quieren hablar primero sobre la condenación y perdición y fuego, y no es así. Tiene que ser secuencial. Primero es el Evangelio eterno, que es la base del mensaje. Entonces la predicación de los ángeles viene de forma secuencial. Solo que hay un problema. ¿Y cuál es? Muchos solo se quedan con el mensaje del primer ángel y ya no van para el mensaje del segundo ni del tercero. ¿Cuál es la base del mensaje? La base del mensaje es el Evangelio eterno. ¿Y qué es el Evangelio eterno? El Evangelio eterno es Jesucristo. Si mi mensaje no tiene como centro a Cristo, mi mensaje está vacío. No importa los argumentos que tenga o que yo pueda tener, porque el foco de nuestro mensaje tiene que ser Cristo. Inclusive al presentar una profecía, ¿de qué sirve presentar una profecía si no tiene a Cristo? La profecía me debe llevar a Cristo. La profecía me debe llevar a la doctrina y esa doctrina a Cristo. Él es el centro. Por eso que los mensajes aparecen de manera secuencial y acumulativa. Y esto es interesante que nosotros podamos conocer. No podemos quedarnos solo con el mensaje del primer ángel. El primer ángel presenta el Evangelio eterno y el segundo ángel presenta una advertencia, un cuidado. ¿Ya conoces a Jesús? Ahora quiero que conozcas que cayó Babilonia. Y te voy a decir por qué cayó Babilonia, cuál es el vino que ella da de beber y cuáles son sus falsas doctrinas. Ten cuidado, si no, en esos casos las consecuencias serán terribles después. Entonces, cuando dice, ¿qué es el Evangelio eterno? Es porque no existen dos evangelios. Y aquí quiero decirles algo. Hay personas que piensan que el Evangelio es distinto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hay personas que dicen que el Evangelio en el Antiguo Testamento se salvan de manera diferente. Yo les digo, el Evangelio es el mismo. El Evangelio es eterno. En el Antiguo Testamento encuentro la fe y la gracia desde el jardín del Edén. No existe una salvación distinta. Nadie puede llegar al cielo diciendo, yo estoy aquí por el Evangelio del Antiguo, o decir, yo estoy aquí por el Evangelio del Nuevo Testamento. No es así. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Es muy simple.
En el Antiguo Testamento ejercían fe en un Salvador que aún no había llegado. Y en el Nuevo Testamento se ejercía fe en un Salvador que ya realizó su sacrificio. Por eso es que en el Antiguo Testamento ellos miraban la salvación a través de un sistema de sacrificios, que ese sistema de sacrificios tuvo que cesar cuando Cristo llegó a la tierra. Todo eso cesó, porque ellos por la fe miraban a Jesucristo, pero el Evangelio es eterno. ¿Eterno en qué sentido? De que la salvación siempre fue por gracia, la salvación siempre fue por la fe, y el Evangelio siempre es eterno. El Evangelio te presenta esperanza y una advertencia. En el Evangelio hay gracia, pero también hay juicio. Este Evangelio tiene que ser proclamado con el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús dio a sus discípulos esta misión, el Espíritu Santo siempre los acompañaba. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice: ustedes recibirán poder, o sea, la misión de predicar el Evangelio. Aun cuando los seguidores de Cristo tengan que proclamarlo, la misión está en las manos de Dios. Y para ello, quien los da, la compañía de los ángeles, como se les presentó a Cornelio, porque el Espíritu Santo nos acompaña. ¿Por qué? Por la misión está puesta en las manos de Dios. En Apocalipsis capítulo 18 versículo 1 también dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Aquí está hablando de la última manifestación de poder, que el Espíritu Santo actuará ante la venida de Jesús para que la tierra sea completada para ver la gloria de Dios. ¿Cuál es la verdad presente entonces que debemos conocer? El libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 nos los dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Aunque el evangelio es eterno y es predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ese evangelio eterno tiene mensajes específicos para ciertos tiempos. Por ejemplo, les vamos a meternos en la historia del Antiguo Testamento. ¿Cuál era el mensaje para Adán y Eva? En el Génesis capítulo 3 versículo 15 aparece la primera profecía. Es que de la simiente nacerá alguien que aplastará la cabeza de la serpiente, haciendo referencia a quién, a Jesucristo. ¿Era el mensaje para quién? Para Adán y Eva. En Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Por eso es que en el Antiguo Testamento encontramos mujeres que todas querían tener un hijo varón. ¿Por qué razón? Porque todas querían ser madre del Mesías. Pero pasaron 4000 años desde la promesa hasta la venida del Mesías. Durante todo ese tiempo, ¿cuál era el mensaje? La venida del Mesías. Ahora, ¿cuál era el mensaje para el tiempo de Noé? ¿Qué dice Génesis capítulo 6, versículo 17? Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Aquí estaba la gracia. ¿Dónde? Aquí. En el arca, la puerta estaba abierta. El que quiere, venga y entre. No hay obligación, pero si quieres salvarte, entra. Si ustedes se dan cuenta que la gracia estaba disponible en todo momento, el Evangelio era predicado por Noé, la gracia estaba disponible para todo ser humano, ser viviente en ese tiempo. Y no se podía obligar. El que quería salvarse solo tenía que entrar al arca. Entonces, ¿cuál era el mensaje? El mensaje de la verdad presente para los días de Noé. Solamente era entrar al arca. Ese era el mensaje para que se puedan salvar, que crean, que tengan fe nada más.
Como nunca llovió, lamentablemente no tenían fe, pero ellos tenían que creer cuando Noé les decía, entren. El hecho nada más era entrar al arca y era un acto de fe. Pero lamentablemente no creyeron, no tuvieron fe. Ahora, ¿cuál fue el mensaje para el tiempo de Moisés? Para ese pueblo de Israel, el mensaje era entrar en la tierra prometida. ¿Se dan cuenta? Cada tiempo tuvo un mensaje específico. ¿Cuál era el mensaje para Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, el Evangelio eterno para cada tiempo tenía un mensaje diferente, tenía un mensaje específico y era predicar el Evangelio, predicar la pronta venida del Mesías. Ahora fíjense en una cosa. En la época de la Reforma, en los años 1500, aparecieron varios reformadores, entre ellos Martín Lutero. Él era un monje y un día, viendo la venta de indulgencias y toda la injusticia que había dentro de la Iglesia Católica Romana, comenzó a estudiar la Biblia y se encontró con el tema de la justificación de la fe. Recuerden que durante 1260 años la verdad fue pisoteada y durante ese tiempo se hizo lo que se quiso. Y eso lo vamos a estudiar también en esta temporada. Sin embargo, Dios levantó mensajeros para traer un mensaje presente. ¿Y cuál era el mensaje presente para ese tiempo? La salvación es por fe. La salvación es por la gracia, no es por la confesión a un sacerdote. No es por las indulgencias que yo compro. Eso era el mensaje para ese tiempo, el mensaje presente. El mensaje presente para el tiempo del fin es el mensaje de los tres ángeles, que el pueblo de Dios tiene que proclamar antes de la segunda venida de Jesús. Jesús dice en Mateo 14:24, y será predicado el Evangelio a todo el mundo. ¿De qué Evangelio está hablando? Del Evangelio eterno. ¿Qué es el Evangelio eterno? Es Jesucristo. Pero ¿ese Evangelio eterno tiene una verdad presente? Sí. ¿Cuál es la verdad presente para el tiempo del fin? Que hay un Evangelio eterno, el cual nos dice, temed a Dios, dadle gloria, la hora de su juicio ha llegado, adorar al Creador y ha caído Babilonia. Y si tú no escuchas el mensaje, las consecuencias van a ser severas. Ese es el mensaje para el tiempo del fin. Por eso es que se conoce esto como la verdad presente. Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 al 12 expresan el llamado final del cielo a todas las personas en la tierra para que renuncien a toda forma de idolatría y falsedad, para que adoren al Creador y acepten su evangelio eterno. Ese es su mensaje para nosotros hoy en día. ¿Qué es la verdad presente entonces? Lo que está en Apocalipsis capítulo 14 versículos del 6 al 12. ¿Por qué presente? Porque esa es la verdad para nuestro tiempo, para este tiempo del fin. Aquí los mensajeros del Señor son considerados como ángeles. Qué privilegio y qué bendición formar parte en este tiempo y de este mensaje que tenemos que proclamar. Dios los bendiga, queridos hermanos, y esperemos el segundo video para continuar con estos 6 versículos de Apocalipsis 14.